En una noche llena de adrenalina, un grupo de moteros destrozó un coche sin saber que su dueño era Cristiano Ronaldo, provocando una serie de acontecimientos inesperados y giros sorprendentes que sacudirían el mundo del deporte. El sol caía, implacable sobre San Miguel del Desierto, un pueblo olvidado en la vastedad del norte mexicano. Las casas de adobe se fundían con el paisaje ocre, como si la tierra misma las hubiera parido siglos atrás. En medio de aquella quietud sofocante, Isabel Mendoza contemplaba el horizonte desde el pórtico desgastado de la tienda que había heredado de su padre. A sus 43 años, llevaba el peso de la vida tallado en las líneas que surcaban su rostro, ojos oscuros y profundos que parecían guardar secretos tan antiguos como el desierto mismo. Lo que distinguía a Isabel no era su apariencia, el cabello negro siempre recogido en una trenza que caía sobre su hombro izquierdo, las manos encallecidas por años de trabajo, sino aquella determinación inquebrantable que surgía cuando todos los demás se rendían. Era la última guardiana de un lugar que el mundo había decidido olvidar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La migración se lo llevó todo, musitó mientras sus dedos jugueteaban con el medallón de plata que nunca se quitaba. Una reliquia familiar con la imagen de la Virgen de Guadalupe grabada en su centro. La tienda, antes punto de encuentro del pueblo, ahora albergaba anaqueles semivacíos. El polvo se acumulaba en las esquinas, testigo silencioso del abandono que consumía a San Miguel. Pero Isabel se negaba a marcharse como la mayoría de sus vecinos. En su obstinación radicaba su fortaleza y quizás su mayor debilidad. El chirrido de un vehículo interrumpió sus pensamientos. Un destartalado automóvil azul se detuvo frente a la tienda, levantando una nube de polvo que danzó en el aire caliente. Isabel entrecerró los ojos, escudriñando la figura que emergía del interior. Un hombre de estatura mediana, con un sombrero gastado que le oscurecía parcialmente el rostro, se encaminó hacia ella. Su andar denotaba cansancio, pero había algo en su postura que sugería un propósito definido. «Buenas tardes», saludó con voz ronca mientras se quitaba el sombrero, revelando un rostro curtido por el sol y unos ojos verdes que contrastaban con su piel morena. «Estoy buscando a la familia Mendoza». El corazón de Isabel dio un vuelco. Hacía años que nadie preguntaba por los Mendoza. La mayoría de ellos descansaban en el pequeño cementerio a las afueras del pueblo, y los que quedaban se habían dispersado, buscando mejor fortuna en ciudades lejanas. «Soy Isabel Mendoza», respondió con cautela, irguiéndose ligeramente. «¿En qué puedo ayudarle?». El hombre la miró como si estuviera contemplando un espejismo, con una mezcla de asombro y reconocimiento que desconcertó a Isabel. «Mi nombre es Alejandro Torres», dijo finalmente, extendiendo una mano callosa. «He venido desde muy lejos para encontrarte». Isabel no tomó su mano de inmediato. Había aprendido a desconfiar de los extraños, especialmente de aquellos que llegaban con palabras enigmáticas. Pero algo en aquellos ojos verdes, en aquella voz gastada por el tiempo, despertó en ella una curiosidad que creía extinta. «¿Y por qué me buscaba a mí, señor Torres?». El hombre dejó escapar un suspiro cansado, como si la respuesta a esa pregunta fuera demasiado pesada para sus hombros. «Porque creo que juntos podemos encontrar lo que ambos hemos perdido». El interior de la tienda ofrecía un precario refugio contra el calor del mediodía. Alejandro Torres se sentó en una silla desvencijada frente al mostrador mientras Isabel preparaba café en una estufa antigua. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas. «Entonces», dijo Isabel colocando una taza humeante frente a él, «¿qué es exactamente lo que cree que he perdido?». Alejandro dio un sorbo al café, saboreándolo con los ojos cerrados, como si estuviera recolectando sus pensamientos. «No sé si has oído hablar del proyecto Águila Dorada», comenzó fijando su mirada en ella. Isabel sintió un escalofrío recorrer su columna. Aquel nombre evocaba recuerdos borrosos, fragmentos de conversaciones escuchadas a hurtadillas, cuando era niña, susurros entre su padre y hombres que llegaban al amparo de la noche. «Mi padre mencionaba algo así»,
pero nunca habló abiertamente de ello. Confesó sentándose frente a él. Decía que era mejor no saber ciertas cosas. Alejandro asintió lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. «Tu padre, Javier Mendoza, era un hombre sabio», dijo con una mezcla de respeto y nostalgia. «Él y mi padre, Ricardo Torres, trabajaron juntos durante años en ese proyecto. Eran como hermanos». Isabel frunció el ceño. Nunca había escuchado hablar de Ricardo Torres. «Eso es imposible. Conocía a todos los amigos de mi padre. No a este», respondió Alejandro con una sonrisa triste. Algunas amistades debían permanecer en las sombras. A unos kilómetros de San Miguel, en la carretera que serpenteaba entre los cerros polvorientos, un convoy de 3 vehículos negros avanzaba a gran velocidad. En el primero de ellos, Martín Vega, un hombre de complexión robusta y mirada fría, consultaba impaciente su reloj. A sus 55 años, el director de operaciones de Corporación Azteca se había forjado una reputación de eficiencia implacable. Las cicatrices que cruzaban su mejilla izquierda, recuerdo de sus días en las fuerzas especiales, acentuaban su aire intimidante. «¿Cuánto falta?», preguntó al conductor sin apartar la vista de la tablet, donde se mostraba un mapa satelital. «20 minutos, señor». Martín asintió, satisfecho. Después de décadas de búsqueda, finalmente habían localizado a los últimos testigos del proyecto Águila Dorada. El hallazgo reciente de documentos clasificados había revelado la existencia de un mapa dividido en fragmentos y confiado a las familias de los científicos originales. Su misión era clara: recuperar todas las piezas sin importar el costo. «Recuerden», indicó por el intercomunicador a los hombres armados que lo acompañaban, «necesitamos a la mujer con vida, al menos hasta que nos entregue lo que buscamos». De vuelta en la tienda, Alejandro desplegaba sobre el mostrador varios documentos amarillentos y fotografías antiguas. En una de ellas, 2 hombres jóvenes sonreían a la cámara frente a un edificio de aspecto gubernamental. «Este es tu padre», señaló Alejandro, «y este es el mío». La foto fue tomada en 1985, antes de que el proyecto fuera oficialmente cancelado. Isabel observó la imagen con una mezcla de fascinación y desconcierto. Reconocía a su padre, pero verlo así, joven y sonriente junto a un desconocido, la hacía cuestionarse cuánto sabía realmente sobre él. ¿De qué trataba exactamente ese proyecto?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Alejandro dudó por un momento, como si estuviera evaluando cuánto podía revelar. Oficialmente, era una iniciativa para explorar yacimientos minerales en la región, explicó. Pero en 1900, en realidad, descubrieron algo mucho más valioso enterrado bajo estas tierras, algo que podría cambiar el equilibrio de poder en el mundo. La expresión de Isabel se endureció. «Si esto es algún tipo de broma». «No es ninguna broma». Interrumpió Alejandro con firmeza. «Tu padre y el mío formaban parte de un equipo científico que encontró un mineral desconocido, con propiedades únicas. El gobierno de entonces quiso weaponizarlo, convertirlo en un arma. Nuestros padres se negaron y pagaron un precio alto por ello». Isabel recordó súbitamente la noche en que su padre regresó a casa con el rostro ensangrentado, murmurando sobre haber hecho lo correcto. Semanas después enfermó misteriosamente. Los médicos nunca pudieron diagnosticar qué le ocurría. Se apagó lentamente, como una vela consumiéndose. «Mi padre murió por algo relacionado con esto, ¿verdad?», susurró, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar. Alejandro asintió con gravedad, y el mío también, pero antes de morir, dividieron entre ellos un mapa que muestra la ubicación exacta del yacimiento. Cada familia guardó una parte, para asegurarse de que nadie pudiera encontrarlo sin la cooperación de todos. Afuera, el viento comenzaba a agitarse, levantando remolinos de polvo que danzaban frente a la ventana. Una tormenta se aproximaba, tanto literal como figurativamente. «¿Y por qué vienes ahora después de tantos años?», cuestionó Isabel. «Porque Corporación Azteca ha encontrado los archivos del proyecto»,
respondió Alejandro, bajando la voz. Están buscando a todos los descendientes de los científicos originales. Ya han... Se detuvo, como si las palabras se le atoraran en la garganta. Ya han silenciado a algunos. En ese preciso instante, el tintineo de una campana anunció la entrada de alguien a la tienda. Ambos se volvieron para ver a un joven alto y delgado, de unos 20 años, con una mochila desgastada al hombro. Sus ojos oscuros, vivaces e inquisitivos se posaron primero en Alejandro con desconfianza y luego en Isabel con evidente alivio. «Tía Isabel», saludó, quitándose la gorra polvorienta. «Perdón por llegar sin avisar». «Daniel», exclamó ella levantándose para abrazarlo. «¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en la universidad». Daniel Rojas, sobrino de Isabel e hijo de su difunta hermana, representaba el futuro que ella siempre había deseado para la juventud de San Miguel. Educación, oportunidades, un camino lejos del olvido. Estudiante brillante de geología, había conseguido una beca en la Universidad Nacional Autónoma de México. «Hubo un incidente», explicó Daniel, lanzando una mirada recelosa hacia Alejandro. «Alguien entró a mi habitación en la residencia estudiantil. Buscaban algo específico, revolvieron todo y se llevaron la caja que me diste cuando cumplí 18. El rostro de Isabel palideció. Aquella caja contenía algunas pertenencias de su padre, incluyendo un viejo relicario de cobre que él le había hecho prometer que entregaría a Daniel cuando tuviera edad suficiente. «¿El relicario?», preguntó con un hilo de voz. «No lo encontraron», respondió Daniel con una sonrisa tensa palmeando su bolsillo. «Lo llevaba conmigo ese día, como siempre». Alejandro se puso de pie abruptamente, sobresaltando a ambos. «Tenemos que irnos», anunció, dirigiéndose hacia la ventana para escudriñar el exterior. «Si encontraron a tu sobrino, no tardarán en llegar aquí». Isabel y Daniel intercambiaron miradas confusas. «No voy a irme a ninguna parte sin una explicación clara», afirmó Isabel, cruzándose de brazos. «Y ciertamente no con un desconocido, que aparece de la nada hablando de conspiraciones». Alejandro se volvió hacia ella, la urgencia evidente en su rostro. «Isabel, no tenemos tiempo para esto. El medallón que llevas y el relicario de tu sobrino son 2 de las 5 piezas que, juntas, revelan la ubicación del yacimiento. Si Corporación Azteca los consigue...». El rugido de motores interrumpió sus palabras. Por la ventana vieron aproximarse una nube de polvo en la carretera. «Ya están aquí», murmuró Alejandro sacando un revólver de su chaqueta. En menos de un minuto, los 3 vehículos negros se detuvieron frente a la tienda. Martín Vega descendió del primero, ajustándose las gafas de sol a pesar de que el cielo comenzaba a nublarse. 8 hombres armados lo flanqueaban, desplegándose estratégicamente alrededor del edificio. Dentro, Alejandro guiaba a Isabel y Daniel hacia la parte trasera de la tienda. «¿Hay alguna salida por aquí?», preguntó en voz baja. «La puerta de la bodega», respondió Isabel señalando un corredor estrecho. «Da a un callejón que conduce al arroyo seco». Daniel, que hasta ese momento había observado la situación con incredulidad creciente, pareció tomar una decisión. Extrajo el relicario de su bolsillo, una pieza ovalada de cobre con intrincados grabados. «Si esto es lo que buscan», dijo con determinación, «debemos mantenerlo alejado de ellos». El abuelo siempre decía que era más importante de lo que parecía. Alejandro asintió, reconociendo en el joven la misma resolución que había caracterizado a su abuelo. «Tu abuelo tenía razón», confirmó. «Ese relicario contiene uno de los fragmentos del mapa que podría llevar al mayor descubrimiento del siglo o a su peor pesadilla, dependiendo de quién lo encuentre». La puerta principal de la tienda se abrió de golpe. Martín Vega avanzó con paso seguro, sus botas resonando sobre el suelo de madera. «Señora Mendoza», llamó con voz modulada, casi cordial. «Solo queremos hablar. No hay necesidad de complicar las cosas». Los 3 se deslizaron silenciosamente hacia la bodega, mientras la voz de Martín continuaba. «Sabemos que tiene algo que nos pertenece, algo que su padre le confió.
Si coopera, podemos llegar a un acuerdo muy beneficioso. Alejandro cerró la puerta de la bodega tras ellos, bloqueándola. Con una estantería metálica, el espacio era pequeño, repleto de cajas polvorientas y estantes con mercancía olvidada. «No podremos salir todos juntos», susurró. «Nos verían inmediatamente». Isabel miró a su alrededor con desesperación, buscando una solución. Sus ojos se detuvieron en una vieja alfombra que cubría parcialmente el suelo. «El túnel», murmuró arrodillándose para retirar la alfombra y revelar una trampilla. «Mi padre lo construyó durante la Revolución. Conecta con las cuevas al pie del cerro». Afuera, los hombres de Martín comenzaban a rodear el edificio. El director de operaciones escuchó el informe a través de su auricular. «Parece que tenemos más compañía de la esperada», comentó frunciendo el ceño. «Torres está con ellos». Uno de sus lugartenientes, un ex militar de mirada gélida llamado Eduardo, se acercó. «¿Procedo con el plan original?» Martín consideró sus opciones. La presencia de Alejandro Torres complicaba las cosas, pero también representaba una oportunidad. Podría obtener 2 fragmentos del mapa de una sola vez. «Sí, pero los quiero vivos a los 3», ordenó, especialmente a Torres. Debajo de la tienda, Isabel guiaba a Alejandro y Daniel por un túnel estrecho y húmedo. La única luz provenía de la linterna del celular de Daniel, proyectando sombras fantasmales en las paredes de tierra. «Mi padre me contaba historias sobre este túnel», comentó Isabel mientras avanzaban. «Decía que había salvado a muchas personas durante tiempos difíciles». «Tu padre siempre pensó en los demás antes que en sí mismo», respondió Alejandro con un tono que sugería conocimiento personal. «Igual que el mío». Daniel, que caminaba detrás de ellos, intervino con impaciencia. «¿Alguien va a explicarme qué está pasando realmente? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Y por qué el relicario del abuelo es tan importante?» Isabel se detuvo, mirando a su sobrino con una mezcla de protección y resignación. Había intentado mantenerlo alejado de todo esto, esperando que pudiera construir una vida sin las sombras del pasado, pero ahora el pasado los había alcanzado a todos. «Tu abuelo formaba parte de un equipo que descubrió algo», comenzó a explicar, «algo que podría cambiar al mundo, para bien o para mal. Un mineral con propiedades únicas», continuó Alejandro. «Lo llamaron oro maya porque tenía propiedades similares al oro, pero con un potencial energético miles de veces superior al uranio y sin los efectos radiactivos. La cantidad de energía que podría generarse con solo unos gramos haría obsoletos todos nuestros sistemas energéticos actuales. Y Corporación Azteca lo quiere para venderlo al mejor postor», concluyó Isabel amargamente. Daniel procesó la información en silencio, conectando mentalmente los fragmentos con su conocimiento académico. «Si lo que dicen es cierto, podría revolucionar todo lo que sabemos sobre energía limpia», murmuró más para sí mismo que para los otros. «Pero también podría convertirse en el arma más devastadora jamás creada», completó Alejandro. «Por eso nuestros padres ocultaron su ubicación, dividiendo el mapa en 5 partes». El túnel comenzaba a ensancharse, señalando que se aproximaban a su salida. Pero antes de que pudieran avanzar más, el eco de pasos y voces llegó desde detrás. «Nos están siguiendo», advirtió Daniel apagando la linterna. La oscuridad los envolvió completamente. Isabel sintió la mano de Alejandro encontrar la suya, un gesto de consuelo inesperado que le recordó por un breve instante que no estaba sola en esta pesadilla. «¿Dónde lleva exactamente este túnel?», preguntó Alejandro en un susurro apenas audible. «A las cuevas del Cerro del Águila», respondió Isabel. «Hay una red de cavernas que pocos conocen. Podríamos perderlos allí, pero es fácil desorientarse. Mi padre era el único que conocía todas las rutas. Yo solo he estado en las secciones principales». Alejandro guardó silencio por un momento. Luego, con determinación renovada en su voz, dijo: «Entonces confiaremos en tu instinto. Si eres la mitad de astuta que Javier, encontrarás el camino». Mientras tanto, en la superficie, Martín Vega recibía las noticias del descubrimiento del túnel con una calma escalofriante.
Interesante, comentó estudiando un viejo mapa catastral del pueblo que habían encontrado en los archivos de la tienda. Parece que el buen Javier Mendoza pensó en todo. Con un gesto, desplegó a sus hombres en diferentes direcciones. Eduardo, tú y 2 hombres seguid el túnel. El resto nos dirigiremos a las cuevas del Cerro del Águila. Si mis cálculos son correctos, es allí donde emerge el pasadizo. Subió nuevamente a su vehículo, mientras una sonrisa fría se dibujaba en su rostro. Esta cacería estaba resultando más interesante de lo previsto. En la oscuridad de las cavernas, Isabel, Alejandro y Daniel avanzaban a tientas, guiados únicamente por el conocimiento parcial de Isabel sobre la geografía subterránea. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que se adentraban. Hay una cámara más adelante que mi padre llamaba el santuario, indicó Isabel. Tiene múltiples salidas. Podríamos despistarlos allí. Daniel, que se movía con la agilidad propia de su juventud, se detuvo repentinamente. «Escucho agua», anunció. «Debe haber un río subterráneo cerca». Alejandro asintió en la penumbra. «Eso podría ser útil. El sonido del agua enmascarará nuestros movimientos». Continuaron avanzando, ahora guiados también por el rumor creciente del agua. La cueva comenzaba a iluminarse tenuemente. Filtraciones en el techo permitían la entrada de la luz del día. Finalmente, emergieron a una cámara impresionante, un amplio espacio abovedado donde estalactitas y estalagmitas creaban formas fantasmales. En el centro, un pequeño lago subterráneo de aguas cristalinas reflejaba la luz que se filtraba desde una abertura natural en lo alto. El efecto era casi místico, como si hubieran entrado a un templo natural olvidado por el tiempo. «El santuario», murmuró Isabel con reverencia. No había vuelto aquí desde que era niña. Daniel se acercó a la orilla del lago, fascinado por la belleza del lugar. Como geólogo en formación, apreciaba la magnificencia de aquella formación natural. Pero algo más captó su atención: grabados antiguos en las paredes, símbolos que parecían predatar incluso a las civilizaciones prehispánicas. «Tía, mira esto», llamó señalando los grabados. «Estos símbolos no son aztecas ni mayas, son algo más antiguo». Alejandro se aproximó, estudiando las marcas con interés creciente. «Tu abuelo mencionaba estos grabados en sus notas», comentó. «Creía que fueron dejados por los verdaderos descubridores del oro maya hace miles de años». Isabel observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y urgencia. El peligro que los perseguía no había desaparecido, y cada minuto que pasaban en un solo lugar aumentaba el riesgo de ser encontrados. «Tenemos que seguir moviéndonos», advirtió. «Hay 3 túneles que salen de esta cámara. Uno lleva de regreso al pueblo, otro hacia la cima del cerro, y el tercero». «¿El tercero?», inquirió Alejandro, tensándose ante su vacilación. «El tercero mi padre nunca me permitió explorarlo», confesó. «Solo me dijo que llevaba al lugar que debe permanecer oculto». Los 3 intercambiaron miradas. La implicación era clara. «Ese es el camino al yacimiento», concluyó Alejandro. Pero sin el mapa completo sería imposible navegarlo con seguridad. Daniel, que había estado examinando su relicario bajo la tenue luz, lo abrió cuidadosamente. En su interior, grabado en una fina lámina de cobre, había lo que parecía ser un fragmento de mapa. «Esto podría ser parte de la respuesta», dijo, mostrándoselo a los otros. Alejandro sacó de su bolsillo un objeto similar, un relicario de plata con otro fragmento del mapa en su interior. Al colocarlos uno junto al otro, las líneas comenzaron a cobrar sentido, mostrando lo que parecía ser el inicio de una ruta. «Falta el tuyo», le dijo a Isabel, señalando el medallón que colgaba de su cuello. Con manos temblorosas, Isabel abrió el medallón que había llevado toda su vida. Dentro, como esperaban, había otro fragmento del mapa. Al unir los 3, una ruta más definida emergió, pero aún faltaban piezas cruciales. «Faltan 2 fragmentos», observó Alejandro, con frustración. «Sin ellos no podemos». El eco de voces lejanas interrumpió sus palabras. No estaban solos en las cuevas. «Tenemos que decidir ahora», urgió Isabel.
¿Qué camino tomamos? La tensión era palpable. Cada elección podría significar su salvación o su perdición. Alejandro estudió los fragmentos del mapa una vez más, buscando alguna pista adicional que pudiera guiarlos. Los fragmentos marcan una ruta hacia el oeste, determinó finalmente. Eso sería el tercer túnel. Daniel, sin embargo, no parecía convencido. Pero tía, dijiste que ese túnel era peligroso. Todos los caminos son peligrosos ahora, respondió ella con firmeza. Al menos ese podría llevarnos a lo que buscamos. Con esa decisión tomada, se dirigieron hacia la entrada del tercer túnel, una abertura oscura y aparentemente interminable que se adentraba en las entrañas de la tierra. Antes de entrar, Isabel miró una última vez el santuario, preguntándose si volvería a ver la luz del día. Lo que ninguno de ellos sabía era que Martín Vega ya había llegado a la entrada principal de las cuevas y que uno de sus equipos estaba aproximándose al santuario desde otro túnel. La trampa comenzaba a cerrarse. El tercer túnel se estrechaba a medida que avanzaban, obligándolos en ocasiones a agacharse o incluso a arrastrarse. La humedad aumentaba y el aire se volvía cada vez más denso y cálido, señal de que se adentraban profundamente en la tierra. La única luz provenía ahora de la linterna del celular de Daniel, cuya batería comenzaba a dar señales de agotamiento. «No nos queda mucha luz», advirtió el joven, comprobando el indicador de batería. «Apenas un 15%. Alejandro, que iba a la cabeza, se detuvo abruptamente. Frente a ellos, el túnel se dividía en 3 caminos distintos. Los fragmentos del mapa no ofrecían claridad sobre cuál elegir. «Es una encrucijada», murmuró estudiando las opciones. «Sin las piezas restantes del mapa, estamos a ciegas». Isabel cerró los ojos por un momento, intentando recordar algo, cualquier indicio que su padre pudiera haberle dado años atrás. Una conversación olvidada, una canción de cuna, un cuento, antes de dormir, y entonces, como un relámpago, la memoria la golpeó. «Sigue al ave que mira al sol naciente», recitó abriendo los ojos con renovada certeza. «Mi padre solía decirme eso cuando me contaba historias del cerro». Con la escasa luz, examinaron las paredes de la encrucijada. Allí, apenas visible en la piedra húmeda, encontraron un símbolo, un águila tallada en la roca, mirando hacia la izquierda. «El este», señaló Daniel. «El sol naciente está al este». Sin tiempo para dudar, tomaron el túnel de la izquierda. A medida que avanzaban, los símbolos del águila reaparecían esporádicamente, confirmando que estaban en el camino correcto. El túnel comenzó a ampliarse gradualmente, hasta que desembocó en una nueva cámara, menor que el santuario, pero igualmente impresionante. Lo que vieron los dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de vetas doradas y rojizas que resplandecían con luz propia, iluminando tenuemente el espacio. En el centro, sobre un pedestal natural de roca, descansaba una pequeña caja de obsidiana. «El oro maya», susurró Alejandro, acercándose con reverencia. «Las vetas en las paredes contienen trazas del mineral, pero no son lo suficientemente concentradas para ser útiles. La verdadera fuente debe estar más adelante». Daniel se aproximó a las paredes, estudiando las vetas con ojo crítico. «Nunca había visto nada parecido», confesó maravillado. «La composición parece imposible, según todo lo que he estudiado». Isabel, mientras tanto, se dirigió hacia la caja de obsidiana. Con manos temblorosas la abrió. En su interior encontró 2 relicarios más, idénticos a los que ya poseían. «Los fragmentos restantes», exclamó. «Mi padre debió esconderlos aquí como último recurso». Rápidamente, unieron los 5 fragmentos sobre el suelo de la caverna. El mapa completo revelaba no solo la ruta que habían seguido, sino también el camino hacia una cámara final, donde presumiblemente se encontraba el yacimiento principal del oro maya. Alejandro estudiaba el mapa con intensidad cuando el eco de pasos los alertó nuevamente. Esta vez el sonido era inconfundible. Varias personas se aproximaban, y rápido. «No tenemos tiempo», urgió mirando hacia la única salida de la cámara que, según el mapa,
conducía al yacimiento. Debemos continuar. Pero antes de que pudieran moverse, una voz resonó desde la entrada por la que habían llegado. Impresionante trabajo de detective, debo admitir. Martín Vega emergió de las sombras, flanqueado por Eduardo y otros dos, hombres armados. Sus rostros brillaban fantasmalmente bajo la luz natural de las vetas de oro maya. Señor Torres, señora Mendoza, joven Rojas, saludó con una cordialidad que contrastaba con la amenaza implícita en su postura. Han hecho exactamente lo que esperábamos, encontrar lo que nosotros buscábamos durante décadas. Isabel instintivamente se colocó frente a Daniel, mientras Alejandro adoptaba una postura defensiva, su mano cerca del revólver oculto bajo su chaqueta. «Vega», espetó Alejandro, «debí imaginar que estarías detrás de esto. Tu ambición siempre fue más grande que tu conciencia». Martín sonrió, avanzando lentamente hacia el centro de la cámara, sus ojos fijos en los fragmentos del mapa que yacían unidos sobre el suelo. «Torres, siempre tan dramático», respondió con desdén. «Esto no tiene nada que ver con ambición personal. Se trata del progreso de México, de situarnos en el mapa mundial. Con el oro maya, nuestro país podría liberarse de décadas de dependencia energética». «Mentira», intervino Isabel, su voz cargada de desprecio. «Mi padre me habló de ti antes de morir. Dijo que eras el único del equipo dispuesto a vender el descubrimiento al mejor postor. Y por lo que veo, sigues siendo el mismo». Martín la miró con intensidad, su sonrisa desvaneciéndose. «Tu padre era un idealista, Isabel, como todos ustedes. ¿De qué sirve un descubrimiento revolucionario si permanece enterrado?», se volvió hacia Daniel. «Tú debes entenderlo, muchacho. Eres científico. ¿No crees que el conocimiento debe ser utilizado?». Daniel sostuvo su mirada sin vacilar. «El conocimiento debe ser protegido», respondió con firmeza, «especialmente cuando puede causar tanto daño como bien». Mi abuelo entendió eso. Martín suspiró, como si estuviera cansado de lidiar con niños obstinados. «Suficiente charla. Los fragmentos, por favor», extendió su mano. «Ustedes ya han cumplido su propósito. Nos han conducido exactamente a donde necesitábamos llegar». Alejandro intercambió una mirada rápida con Isabel. En ese breve contacto visual había una comunicación silenciosa, un plan que se formaba sin necesidad de palabras. Isabel asintió imperceptiblemente. «De acuerdo», respondió Alejandro, recogiendo lentamente los fragmentos del mapa. «Pero debes saber, Martín, que esto no te llevará a lo que esperas». Mientras hablaba, sus dedos trabajaban discretamente, separando uno de los fragmentos y ocultándolo en su puño. Con un movimiento fluido, entregó el resto a Martín, quien los tomó con avidez. «Siempre fuiste un pésimo mentiroso, Torres», se burló Martín examinando los fragmentos. «Falta uno». Antes de que Alejandro pudiera responder, Eduardo lo sujetó por detrás, inmovilizándolo con una llave al cuello. Otro de los hombres apuntó su arma directamente a la cabeza de Daniel. «El último fragmento», exigió Martín, su voz ahora helada. «O el chico será el primero en caer». Isabel dio un paso al frente, su rostro una máscara de determinación. «Déjalos ir y te lo daré». Martín la estudió por un momento considerando sus opciones. «Una negociadora. Nata como tu padre», observó. «Pero me temo que no estás en posición de imponer condiciones». Con un gesto casi casual, sacó una pistola y disparó. El estruendo reverberó en las paredes de la caverna. Alejandro se dobló de dolor, sujetándose el hombro donde la bala había impactado. «¡Tío!», gritó Daniel intentando liberarse para ayudarlo, pero el hombre que lo sujetaba lo retuvo con más fuerza. «El siguiente irá a su cabeza», advirtió Martín, apuntando nuevamente a Alejandro. «El fragmento ahora». Isabel, con el rostro pálido por el shock, se llevó las manos al medallón. Sus dedos temblaban mientras lo abría, pero antes de que pudiera extraer el fragmento oculto, un rumor creciente inundó la cámara. El suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. «¡Qué demonios!», murmuró Eduardo, aflojando momentáneamente su agarre sobre Alejandro.
El estruendo aumentó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Pequeñas piedras comenzaron a desprenderse del techo y las vetas de oromaya en las paredes pulsaron con un brillo más intenso. ¡El disparo!, gritó Daniel, comprendiendo súbitamente lo que ocurría. Las vibraciones del disparo han desestabilizado el oromaya. Está reaccionando. En ese instante, una de las vetas explotó en un destello cegador, liberando un chorro de energía que impactó directamente contra Eduardo, lanzándolo contra la pared. Los otros hombres retrocedieron, su atención dividida entre la amenaza sobrenatural y sus prisioneros. Aprovechando la confusión, Alejandro, a pesar de su herida, se lanzó contra Martín. Ambos hombres rodaron por el suelo, luchando por el control de la pistola. Isabel corrió hacia Daniel, que había logrado zafarse del agarre de su captor. Juntos se apresuraron hacia la salida que, según el mapa, conducía al yacimiento principal. «No podemos dejarlo», protestó Daniel, mirando hacia donde Alejandro y Martín seguían forcejeando. «Tenemos que encontrar el yacimiento antes que ellos», respondió Isabel tirando de su brazo. «Es lo que tu abuelo hubiera querido». Con un último vistazo hacia atrás, Daniel siguió a su tía por el estrecho pasadizo. A sus espaldas, la cámara se había convertido en un caos de destellos, energéticos y roca fracturada. Las vetas de oromaya, activadas por las vibraciones del disparo, liberaban pulsos de energía cada vez más intensos. En medio de la lucha, Alejandro logró propinar un golpe certero al rostro de Martín, haciéndole soltar la pistola. El arma se deslizó por el suelo, deteniéndose junto a una de las vetas pulsantes. Antes de que cualquiera pudiera alcanzarla, un rayo de energía la fundió parcialmente. «Esto se está saliendo de control», gritó uno de los hombres de Martín, retrocediendo hacia la entrada. «Tenemos que salir de aquí. Nadie se mueve», ordenó Martín, limpiándose la sangre del labio partido. «Encontrad a la mujer y al chico. Yo me ocuparé de Torres». Alejandro, aprovechando la distracción momentánea, se lanzó hacia el pasadizo por donde habían desaparecido. A Isabel y Daniel. Martín, furioso, lo siguió, ignorando el peligro creciente que lo rodeaba. El túnel se estrechaba a medida que Alejandro avanzaba, dificultándole el paso. El dolor de su hombro herido se intensificaba con cada movimiento, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. A lo lejos, podía escuchar los pasos de Isabel y Daniel, y más cerca, la respiración agitada de Martín. El pasadizo desembocó repentinamente en una cámara aún más impresionante que las anteriores. Un enorme domo natural, tan alto que la luz del día se filtraba desde alguna abertura en lo alto. Y en el centro, bañado por ese rayo de luz, un pilar cristalino que se elevaba desde el suelo hasta una altura de varios metros, emitiendo un resplandor dorado y rojizo. El oromaya en su forma más pura. Isabel y Daniel estaban frente al pilar contemplándolo con asombro. Al escuchar los pasos de Alejandro, se volvieron, sus rostros reflejando alivio al verlo con vida. «Alejandro», comenzó Isabel, pero su expresión cambió al ver a Martín emergiendo tras él. «Magnífico, ¿verdad?», comentó Martín, observando el pilar con codicia en su mirada. «El mayor depósito de oromaya del mundo. Suficiente energía para alimentar a un continente entero durante siglos, o para destruirlo en segundos». Alejandro avanzó hasta colocarse junto a Isabel y Daniel, formando un frente unido ante Martín. «Nuestros padres tenían razón al ocultarlo», dijo su voz firme a pesar del dolor. «La humanidad no está preparada para este poder». Martín se rió amargamente. «¿Y quiénes son ustedes para decidir eso? ¿Dioses? ¿Jueces de lo que la humanidad merece o no?» «No», intervino Daniel dando un paso al frente. «Somos guardianes, como lo fueron nuestros padres y abuelos, y a diferencia tuya, sabemos que algunas cosas deben permanecer como secretos. De la tierra». El suelo bajo sus pies tembló, la caverna entera vibraba, como si el oromaya respondiera a sus palabras o a la creciente tensión. Pequeños fragmentos de roca comenzaron a desprenderse del techo. «Todo esto va a colapsar», advirtió Isabel, observando las grietas que comenzaban a formarse en las paredes. «El mineral,
está inestable. Martín ignoró la advertencia, avanzando hacia el pilar de Oromaya. «No me iré sin esto», declaró sacando un pequeño cincel y un martillo de su bolsillo. «Solo necesito una muestra para que nuestros laboratorios puedan analizarla y replicarla». «No lo hagas», gritó Alejandro, abalanzándose hacia él con las fuerzas que le quedaban. Cualquier alteración podría desencadenar una reacción, pero era demasiado tarde. El cincel de Martín golpeó el pilar cristalino, desprendiendo una pequeña esquirla. El efecto fue inmediato y devastador. Un pulso de energía dorada emanó del punto de impacto, expandiéndose en ondas concéntricas. Martín salió despedido hacia atrás, golpeándose contra la pared. El pilar comenzó a brillar con una intensidad cegadora, emitiendo un zumbido que aumentaba de tono y volumen por segundos. Daniel, con su conocimiento geológico, comprendió lo que estaba ocurriendo. «El pilar va a colapsar», gritó sobre el estruendo creciente, «y todo el sistema de cuevas con él». Isabel agarró a Alejandro, quien se había quedado momentáneamente paralizado contemplando el pilar. «Tenemos que salir de aquí», urgió. Martín se levantaba aturdido, la esquirla de Oromaya aún en su mano. A pesar de su diminuto tamaño, brillaba con la fuerza de 1000 soles en miniatura. Su rostro, iluminado por ese resplandor, reflejaba una mezcla de triunfo y terror. «Lo tengo», exclamó alzando el fragmento como un trofeo. «El futuro está en mis manos». En ese momento, una grieta monumental recorrió el techo de 1900 en la caverna. Enormes bloques de piedra comenzaron a desprenderse. Alejandro empujó a Isabel y Daniel hacia la salida. «¡Corran!», gritó, volviéndose luego hacia Martín. «Deja eso, Vega, te matará». Pero Martín estaba como hipnotizado por el fragmento de Oromaya, que pulsaba con un ritmo cada vez más acelerado en su mano. Su piel comenzaba a adquirir un resplandor enfermizo, como si la energía del mineral estuviera infiltrándose en su cuerpo. «Puedo sentirlo», murmuró con los ojos desorbitados. Es como fuego líquido en mis venas». Un bloque masivo de roca se desprendió directamente sobre él. Alejandro, en un acto reflejo, se lanzó hacia Martín, empujándolo fuera del camino. Ambos rodaron por el suelo mientras la piedra se estrellaba en el lugar donde habían estado segundos antes. Isabel, que se había detenido en la entrada del túnel, gritó: «¡Alejandro, vamos!». Martín se debatía en el suelo, su cuerpo convulsionando mientras el fragmento de Oromaya se fundía parcialmente con su piel. Alejandro intentó arrebatárselo, pero recibió una descarga que lo lanzó hacia atrás. «Ya es tarde para mí», balbuceó Martín, su voz distorsionada por el dolor. Sus ojos, ahora brillantes como ascuas, se fijaron en Alejandro. «Pero no tienes que morir tú también. Vete». El pilar central de Oromaya emitió un último pulso deslumbrante antes de comenzar a desintegrarse, liberando oleadas de energía que agrietaban aún más las paredes de la caverna. El techo entero amenazaba con ceder en cualquier momento. Alejandro miró una última vez a Martín, su viejo compañero de equipo convertido en enemigo. A pesar de todo, sintió una punzada de compasión ante su agonía. «Lo siento», dijo, antes de correr hacia Isabel y Daniel. Los tres se precipitaron por el túnel mientras la caverna colapsaba tras ellos. El rugido de la destrucción los perseguía como una bestia enfurecida, y la onda expansiva empujaba polvo y escombros que llovían sobre sus espaldas. Alejandro, debilitado por su herida, tropezó. Isabel lo sujetó inmediatamente, pasando su brazo sano sobre sus hombros. «No te dejaremos atrás», aseguró con firmeza mientras Daniel se colocaba al otro lado para ayudar a sostenerlo. Juntos, como una unidad inquebrantable, continuaron su frenética carrera a través del laberinto de túneles. La memoria de Isabel resultó ser su salvación. Cada bifurcación, cada giro, los acercaba más a la superficie. El resplandor dorado del Oromaya los perseguía, filtrándose a través de las grietas que se formaban en las paredes. La montaña entera parecía estar viniendo abajo a sus espaldas. «Veo luz»,
exclamó Daniel finalmente, señalando hacia adelante, donde un débil resplandor natural indicaba la salida. Emergieron a la luz del atardecer, justo cuando la entrada de la cueva se derrumbaba tras ellos en una explosión de polvo y fragmentos de roca. La onda expansiva los lanzó varios metros hacia adelante, haciéndolos rodar por la pendiente del cerro hasta detenerse en un pequeño claro. Durante varios minutos permanecieron inmóviles, jadeando, cubiertos de polvo y sangre, pero vivos. El cielo sobre ellos se teñía de rojo y dorado, como si reflejara el oro maya que ahora yacía enterrado para siempre bajo toneladas de roca. «Se acabó», murmuró Isabel, incorporándose lentamente para contemplar la montaña parcialmente colapsada. «El secreto está a salvo». Daniel se sentó a su lado, su joven rostro marcado por líneas de agotamiento que lo hacían parecer años mayor. «¿Realmente se acabó?», preguntó. «¿Qué pasará cuando alguien más encuentre los archivos del proyecto, como hizo Martín?». 3 meses después, Isabel contemplaba nuevamente el horizonte desde el pórtico de su tienda. Pero esta vez no estaba sola. Daniel, de vacaciones de la universidad, arreglaba el techo junto con 2 jóvenes del pueblo que habían regresado atraídos por las nuevas oportunidades.